Muy buenas, compañeros. Bueno, os voy a enseñar lo que acabo de hacer, ¿vale? He probado la torbita varios días en el interior, como visteis en el vídeo anterior, que yo la tenía allí colocada. Y bueno, dándole un poquito vuelta a cómo colocarlas por fuera, porque la verdad que me gusta colocarlas por fuera. Pues me he acordado de que cuando compré las jaulas estas, que las compré de segunda mano, pero yo creo que nuevas vienen igual. Ya cuando me llegue la jaulita que me falta ahí, igual que esta, pues ya os comentaré. Pero bueno, que ya cuando me llegue veré si viene o no. Pues mira, en principio estas jaulitas traen dos puertas aquí en los laterales, ¿vale? Pero como son comunicables por el medio, como sabéis, el chaval que me dio la jaula le venía con las dos puertas que, por así decirlo, se pondrían en cada lateral. No sé si me entendéis, pero vamos. Ahí en ese lateral irían dos puertas y aquí en esta otras dos puertas, ¿vale? Y aquí tengo yo todas las puertas. Eran 6 puertas. Entonces, ¿qué he pensado? Tengo puertas de sobra, puertas que no voy a utilizar, porque estas jaulas son como voladeras y cuando se cierra, esta parte tampoco se le puede poner ahí puerta, porque se cerraría así. Para que os hagáis una idea. Entonces tampoco se le puede poner puertas ahí. Se cerraría, vamos, este es el separado de la jaula de arriba, pero que es lo mismo. Entonces, pues como tenía ahí puertas, por así decirlo, inutilizadas, dándole vuelta al coco, digo, bueno, pues voy a adaptar la tolva. La brida esta está puesta aquí por seguridad, vamos, pero que es totalmente innecesaria. O sea, la tolva de aquí no se cae. Yo la he puesto aquí, ya os digo, por ponerla. Y fijaros, ¿vale? Ahora os enseñaré cómo lo he hecho, es súper fácil. Eso sí, siempre tenemos que tener aquí la tolva puesta, porque si no los pájaros se nos escaparían. Y diréis, ¿te has cargado una puerta? No es necesario, no, da igual. Bueno, prefiero, aquí que tenía esta por aquí, prefiero después, si algún día no quiero poner la tolva, cambiar las puertas, que se cambia súper fácil, nada más que tiene que abrir un poquito aquí y un poquito aquí, y poner la puerta que tengo de sobra, pues yo voy a poner una tolva ahí, otra tolva ahí como mucho, y alguna otra por aquella zona, para tener dos tolvas por un voladero o una cosa así. Y tengo 6 puertas, ¿vale? Y tengo 6 tolvas, o sea, hasta 6 agujeros podría hacer, sin problema. Esto se hace súper fácil, os voy a enseñar cómo lo hago. Y la colocación es muy sencilla. Que yo le he puesto esta brida aquí por más seguridad. He estado observando también, no tiran tanto pienso como yo pensaba que iban a tirar. Pero aún así también, otra cosa que voy a hacerle es con una pistolita de silicona. Voy a tirarle un cordón de silicona de la caliente, con la torbita limpia y demás, por aquí, para hacerle un reborde, para que tiren menos pienso fuera, por así decirlo. Vamos, no tiran prácticamente nada. La he tenido puesta varios días y no tiran prácticamente nada, pero todavía para que tiren menos, para que el pájaro nada más que meta la cabeza lo justito. Ya os digo, le voy a hacer un reborde aquí, mira, os enseño cómo colocarlo, es muy sencillo. Levanto un poquito y los dos ganchitos los pongo por debajo. Ya esto queda ahí bien. Levantando esto, ¿vale? La puertecita la levantamos, lo hago otra vez para que lo veáis. Levantamos la puertecita un poco. Colocamos la tolva en lo que es la jaula y la puerta se la dejamos caer. A ver. Ahí sí, la puerta se la dejamos caer sobre los ganchitos. Y ahora con esta brida que está aquí, yo se la pongo porque ahora el pájaro vendría aquí y se subiría y esto tiende a moverse un poquito. Entonces, con esta brida, que no hace falta que vaya ni muy apretada ni nada, pues simplemente la pasamos así. Y el pájaro viene y por mucho que se apose, esto ya no se mueve. Incluso si sujetamos todavía la puerta aquí más, ya no se mueve. Pero vamos, fijaros de qué manera hemos adaptado y por ahí abajo no se va a escapar un pájaro, ¿veis? Por ahí no se escapa ningún pájaro. Y para quitarla, bueno, ya nada más que tendremos que venir aquí y rellenarlo por aquí. Pero para que veáis, ¿vale? Entonces, mi recomendación, estas puertas se venden aparte, ¿vale? Yo tengo aquí varias, ya os digo, porque estas jaulas traen puertas de más. Las que son comunicables traen puertas de más. Por lo menos a mí me vinieron con puertas de más. 2 puertas de más a cada lado. Entonces, en vez de, por así decirlo,
Ponerle estas cosas para tenerla por dentro, como ya os enseñé. Esta es la parte que encaja debajo. Aquí debajo. Encajaría ahí, la otra parte la que sujeta por arriba. Pues cogéis y os compráis una puertecita, que se venden, que creo que no valen tanto. Incluso a unas malas, si no queréis comprar la puerta, pues la utilizáis así. Y si algún día ya no la queréis utilizar, pues ahí sí tendréis que comprar una puerta. Pero no es necesario ni que la compréis. Cogéis la puerta, le cortáis 3 barrotes, solo necesita que le cortes 3 barrotes, ya veis. Y para quitarla, muy sencillo. Ahí veis. Para ponerla, pues la brida por aquí. La brida siempre por debajo de la pestañita esta. Levantamos esto un poco, ya os digo, esto con una mano pues cuesta un poquito más, pero ya veis. Y sujetamos. Dando la brida lista. Y esto ya aquí no se cae, sin problema. Ya veis. Ahora os enseñaré también cómo le corto los barrotes, que se cortan muy sencillo. Fijaros, que os he enseñado, ¿vale? Esto, quitáis la puerta, quitarla es muy sencillo, nada más que tenéis que abrir aquí y ya está. O si tenéis otras puertas de reserva, pues lo hacéis con la de reserva y después la cambiáis por la nueva. Y esto hay que cortar 3 barrotes, ¿vale? Dejamos, en un lado siempre va a quedar 3 y en el otro lado van a quedar 2. Esto es muy sencillo. Está un poquito duro. Pegamos un corte en el medio. Pegamos un corte en el medio. Si tenemos una especie de Dremel o una radia pequeñita o algo, se lo podemos hacer igual. Pegamos un corte en el medio, cogemos el barrote. Y ya está, ¿vale? Tenemos la ventaja de que tampoco las puertas son de la mejor calidad del mundo, o sea que se puede cortar fácil, ¿vale? ¿Veis? No sé si estáis viendo bien. Ahí va. Cogemos otro barrote. Esto siempre con unas tenazas que cortes bien, que esté afiladita. Pues igual que antes, ¿vale? Ahí está. Y el tercero. Siempre y cuando eso tengáis, ya os digo, estas puertas se pueden comprar. Y a lo mejor os interesa más incluso tener las torbas por fuera. Como os digo, cortáis la puerta y si algún día no queréis utilizar torbas, pues ya digo, si por ejemplo para salir del paso le tiráis por ejemplo un alambrito aquí cruzado, le ponéis un cachito de tela metálica, sin problema, porque no hemos tocado lo que es, por así decirlo, los barrotes principales de la puerta, ¿veis? ¿Cómo ha quedado? Bueno, esto si queremos le podemos dar un poquito de pintura para que no se oxide más, pero ya veis. Y así quedaría, ¿vale? Esto ya nos quedaría así. Porque después iría enganchado. Esto siempre engancharía en lo que es el barrote de las aulas. Esto quedaría así. Y aquí abajo ya nos quedaría ahí. Entonces ya podemos enganchar la puerta perfectamente. Espero que os haya servido. Como os dije ya en el vídeo anterior, me gusta darle vuelta al coco y tengo la suerte de que tenía puertas de reserva. O sea que fijaros qué solución más sencilla sin tener que calentarnos la cabeza. Yo os digo. Ahí tenéis la tolvita colocada, ¿vale? Y nada, que los pájaros comen de maravilla en ella. Pues nada, compañeros. Espero que la solución os haya gustado un poquito. Yo digo, seguro que alguien me va a decir que has cortado la puerta, pero que esto vale nada y menos también, ¿eh? Que la podéis encontrar suelta, en internet las he visto yo, por nada y menos se venden. Y ya os digo, que siempre y cuando vayáis a utilizar la tolva, pues perfecta. Y después si un día, pues queréis quitarla o no tenéis la tolva o algo, le ponéis un cachito de tela metálica mientras tanto. Y ya veis, no, tampoco es algo, pues la puerta puede seguir teniendo funcionalidad, como quien dice. La puerta simplemente, esta brida por ejemplo se la cortaríamos y la puerta simplemente, la puerta tiene su funcionalidad, lo único que tendríamos que ponerle aquí, o incluso una bridita así cruzada para que los pájaros no se escapen, lo que fuera, ¿vale? Pero ya os digo, cortar 3 barrotes de la puerta no nos hace apenas daño, o lo hacéis en una de estas de aquí que se ven menos, y ya veis. Pues nada, compañeros, espero que el truquito os haya servido, y nada, ya os digo, tiran muy poquito pienso, ahí veis, esto es lo que han tirado en estos días, que es muy poco. Pues nada, compañeros, un saludito
Y aquí os dejo con estos mosaicos. Nos vemos en el próximo vídeo, compañeros.